Hola chicos, bienvenidos a un nuevo día a mi canal. Para los que sois nuevos por aquí me presento, mi nombre es Ángela, soy estudiante ya casi oficialmente de tercero de medicina. Y es que bueno, estamos en verano, ya he aprobado todas, así que paso limpia a tercero de carrera y no sabéis las ganas que tengo porque ya empiezo en el hospital, empiezo el trato con pacientes, empiezo con asignaturas clínicas y estoy como súper ilusionada. Pero bueno, hoy os vengo a hablar del año que acabo de hacer. Como sabéis, bueno, yo normalmente suelo hablar por cuatrimestres. En España por lo menos las asignaturas de la universidad se dividen en cuatrimestres, hay 2 cuatrimestres por año de carrera y normalmente pues hay unas asignaturas el primer cuatrimestre y otras el segundo. ¿Qué pasa? Que este año ha sido un poco raro, ¿vale? O sea, la organización de una universidad es un poco especial, entonces he preferido contar todo el año en un solo vídeo para que así no os hagáis tanto lío. Y bueno, me encantaría también poder enseñaros el material que he usado, es decir, los apuntes y tal, pero bueno, como veis, estoy ya en Canarias de vacaciones, así que bueno, intentaré explicarlo lo mejor que... Vale, en primer lugar os voy a hablar de epidemiología, que es una asignatura bastante cortita, que bueno, es la asignatura más corta que he tenido este cuatrimestre. Eran solamente 3 créditos y las tuve en el primer cuatri y me duró de septiembre a noviembre más o menos, o sea, me va a costar haceros un resumen de esta asignatura porque la verdad la tuve hace bastante tiempo y quieras o no, pues se me han olvidado algunas cosas, sobre todo el tipo de examen que tuve y tal, pero bueno, 3 créditos significa que, bueno, a ver, los créditos son directamente proporcionales a las horas que tienes que dedicarle a la asignatura, tanto en docencia, es decir, las horas de clase que recibes, como tú de estudio. Entonces podéis haceros una idea de que es una asignatura pues bastante cortita. Como os dije, nos examinamos en noviembre y bueno, epidemiología la verdad que es una asignatura que me pareció una pasada, me gustó muchísimo. Se basa principalmente en estudiar la dinámica de las poblaciones, de cómo evolucionan, de sus hábitos y en base a eso hacer diagnósticos de salud, poder implantar medidas correctoras para poder prevenir otros posibles problemas. Es un poco complicado de explicar, pero básicamente es como hacer diagnósticos como el que haría un médico cualquiera, pero en vez de a un paciente, a una comunidad entera. Hacer diagnósticos para evitar que suba la incidencia de cáncer en una población, que suba la incidencia de diabetes, o buscar cuáles son los posibles factores de riesgo que hacen que tengan más predisposición, por ejemplo, para tener una determinada enfermedad. Es una asignatura, la verdad, que me pareció súper bonita, súper útil. Está muy relacionada con salud pública, que es una asignatura que tendré en quinto o en sexto de carrera. La verdad que estuvo genial. La profesora además se notaba que era una persona súper competente en lo suyo, es decir, que le gustaba lo que hacía y además era súper buena. Yo creo que ha sido muy buena profesora, o sea, yo tengo un muy buen recuerdo de ella. Y la verdad que me encantó. Tuvimos un examen final, ahora no me acuerdo si tuvimos parcial, ¿vale? No me espantéis. Creo que sí, tuvimos un mini parcialillo, pero creo que contaba nada, bastante poco de la nota final. Y luego teníamos el examen final en noviembre. El examen final fue un tipo test en el que restaban tanto las malas como las que dejabas en blanco, cosa que me pareció un poco raro porque nunca había visto que hicieran eso, pero bueno, bastante bien. Y luego tuvimos un supuesto práctico porque, como sabéis, también se hacen estudios epidemiológicos como los casos y control, los cortes, retrospectivos, prospectivos, demás. Entonces, pues a ti te ponían un supuesto y tú tenías que hacer un estudio epidemiológico en base a eso. Pero bueno, básicamente era eso, era como una parte teórica y otra parte práctica. Y ahora os voy a contar sobre las triadas, mis temidas triadas, que creo que ya hice un vídeo hablando de ellas, que bueno, se sale vivo, ¿vale? De las triadas. Para la gente que vaya a ir a la Complutense, se sale vivo. Y es que las triadas es algo que solamente hacen en mi universidad, o estoy al 90 y pico % segura de que solamente lo hacen allí. Y es que yo una vez al mes tenía un día entero de exámenes en el que tenía exámenes de 3 asignaturas seguidas, ¿vale? ¿Cuáles eran las asignaturas? Anatomía humana, fisiología y organografía microscópica. Voy a contaros un poco así en global las 3 porque yo las he dado como en conjunto, entonces era un poco complicado separarlas, pero bueno, para que os hagáis una idea. El orden de los exámenes que he tenido fue: en primer lugar tuve el aparato respiratorio, en segundo lugar tuve digestivo, en tercer lugar genitourinario, en cuarto neurología, bueno, todo lo que es el sistema nervioso, y en último lugar tuve endocrino, pero endocrino ya era solamente de
fisiología y de organografía. No tuve anatomía del endocrino porque bueno, no tiene mucho sentido tampoco. Pero básicamente, como sabéis, organografía se basa en el estudio de los tejidos principalmente. Es como el estudio de la anatomía pero directamente en el microscopio, mirando al tejido en sí, mirando qué tipo de células tiene, cómo son sus funciones, cómo se estructura tanto el parénquima como el estroma de ese tejido. Básicamente es eso, es todo analizarlo como a nivel celular. La verdad que es una asignatura que yo considero que es de mis favoritas dentro de esas 3 que hemos dado, pero también es verdad que mis profesores no han sabido muchas veces llevar la asignatura como yo creo que deberían de hacerlo, entonces es verdad que no la he podido disfrutar. Encima ahora os contaré el sistema de evaluación que teníamos, que a mí me pareció una locura, pero sin duda el temario en sí me parece precioso. Luego teníamos fisiología, que como sabéis es el estudio del funcionamiento del cuerpo. Ya tuve fisiología básica en primero y ahora pues lo dimos como en segundo muchísimo más en profundidad, y la verdad que es una asignatura súper bonita, me ha gustado muchísimo, sobre todo la parte de neuro. Es verdad que la fisioneuro es una pasada porque empiezas a entender una cantidad de cosas increíbles. Endocrino también me pareció súper chula, pero endocrino es bastante complicado porque no sabéis la cantidad de procesos que regulan la secreción de las 20.000 hormonas que tenemos. Entonces eso me apabulló un poco en el sentido de madre mía, pero también fisio me gustó en general bastante. Y anato sin duda ha sido como mi... no talón de Aquiles, pero sí que es verdad que no la disfrutaba tanto estudiándola como el resto, porque yo soy una persona como muy racional, me gusta mucho razonar las cosas, y con la anatomía, quieras o no, es de memorizar, es de empollar, aunque te hagas dibujos, aunque puedas intentar hacerla un poco más amena. Por eso nunca he hecho un vídeo de cómo estudiar anatomía, porque realmente yo tampoco sé muy bien cómo estudiarla bien. Y de anatomía sí que es verdad que, a diferencia de, como os he dicho, de organo y de fisio, anato la terminamos, la tuvimos de septiembre hasta enero, porque no tuve anato endocrino. Sin embargo, fisio y organografía las terminé en marzo. Son asignaturas anuales. Anatomía creo que era de 9 créditos junto a organografía, si no me confundo, y fisio era de 12. Fisiología era la asignatura que más contaba este año, este segundo de carrera. Y sin duda también es de donde la mejor nota que he sacado de estas 3 de media, o sea que estoy bastante contenta porque era la que más me ponderaba en ese sentido. Y bueno, los exámenes de fisiología, ¿cómo eran? Generalmente eran unas entre 30 y 50 preguntas verdadero o falso, ¿vale? En la que tenías que tener, creo que era el 70% bien, bueno, no sé si el 70 o el 75% de las verdadero o falso bien para aprobar. Y luego tenías una parte ya de desarrollo en la que tenías, pues por ejemplo, en fisiorrenal y en fisiorespi, pues nos ponían problemas relacionados con eso. Luego, si no, era por ejemplo, cuéntame el proceso de secreción de las hormonas cuando estás ovulando, cómo se produce la colicistoquinina, cuáles son las funciones. Bueno, pues cosas así en plan más de práctica. Y luego la parte de desarrollo creo que te hacía media a partir del 3,5 y o sea, no tenías que tener aprobadas las 2 partes para aprobar, y creo que era, no sé si era 50-50 la nota final, o sea, ahora mismo no estoy muy segura porque es que he acabado exámenes y ha sido como hasta luego. Pero bueno, y en fisiología pues tú aprobabas un parcial y ya no te lo llevabas a junio, que junio es convocatoria ordinaria. Es que esto es algo que está bastante bien en mi universidad, y es que tiene varias oportunidades para aprobar. Es decir, tú por ejemplo suspendías fisiorespi y te ibas con él a junio, que era convocatoria ordinaria. Si lo aprobabas aquí, te lo llevabas a julio, que eso ya sí que es extraordinario, pero solamente te vas con ese parcial. Con anatomía pasaba exactamente lo mismo, los exámenes eran 2, tenías una parte práctica y una parte escrita. La parte práctica estaba relacionada pues con las prácticas, es decir, hemos ido súper poco a diseccionar este año, casi no hemos visto cadáveres, ha sido todo de radiografías, nos han hinchado a ver tags, radiografías y demás, y también con imágenes, con cortes directamente en fotos. Y tenías un examen práctico que hacías antes de hacer el teórico, y eso creo que contaba,
no sé cuánto contaba de la nota final, a lo mejor un 20, un 30% puede ser, más o menos. Y luego tenías la parte de desarrollo, que es la que hacías dentro de la triada, que bueno, ahí también tenías imágenes y tal, y eran varias preguntas en las que no restaban los fallos, cosa que está muy bien porque te facilita muchísimo el aprobar. Y nada, tenías creo que 4 o 5 opciones y un tipo test normal que aprobabas con un 5 y encima no restaban los fallos, o sea, los profesores de anatomía se portaron muchísimo, la verdad, o sea, en ese sentido. Y luego tenía la querida organografía, que esa es la que os digo que me ha encantado la asignatura, pero la forma de evaluar ha sido horrible. O sea, como os dije en Instagram, que si no me seguís os lo dejo por aquí, es Ángela Walters_ST, me tuve que dejar el parcial de fisio renal para junio, que no era julio, o sea, lo aprobé en convocatoria ordinaria, pero porque con organo no me daba la vida, ¿vale? Resulta que en organografía tenías que sacar de media un 6,5 para poder liberar la asignatura. ¿Qué pasa? Tenías que sacar de media un 6,5 teniendo en cuenta que el 60% del examen bien era un 5. No sé si me pilláis, pero básicamente es como que sacar un 7 en un examen equivale a un 5 más o menos, y aún así tenías que tener de media un 6,5 para poder liberar. Claro, yo hablando con alumnos de otros años me han dicho, mira, déjate los parciales que hagan falta con tal de no ir con toda la organografía entera. Cosa que la verdad he agradecido muchísimo y me ha valido la pena dejarme otros parciales por sacarme esa asignatura, porque llevarla entera era insufrible. Y esa asignatura es lo que os digo, que claro, yo la disfrutaba porque me encantaba estudiarla, pero claro, tienes la presión de necesito muchísima nota, eso te hace dejarte otras asignaturas que claro, por ejemplo anatomía, aprobando con un 5 y sin que te resten los fallos, pues obviamente dices, mira, prefiero llevarme esto junio que una asignatura anual entera. Y organo pues ha sido un poco locura, pero bueno, al final se ha salido, o sea, quiero dejar claro el mensaje de todo se sale. Yo cuando empecé el curso decía, madre mía, las triadas, no voy a probar nada, me voy a ir con todo, y al final ha salido todo. Es verdad que te vas haciendo, o sea, te van curtiendo a base de golpes. La primera triada, me acuerdo, la de respiratorio, que la estudié, empecé a estudiarla súper pronto, súper agobiada, y luego ya llegué a la última, no, mira, que sea lo que Dios quiera. Vale, pues mi primer cuatrimestre en concreto se resumió entonces en epidemiología, órgano, fisio, anato, y cuando acabé epidemiología, que como os dije la terminé en noviembre, empezamos con bioquímica. O sea, realmente no se cumplió lo de los cuatrimestres porque tuve mi bioquímica desde noviembre hasta mayo, el examen fue en mayo, o sea que os podéis hacer una idea de que era un anual, pero tampoco era anual del todo. Y nada, de bioquímica, como sabéis, es una asignatura que me pareció bastante guay, es como su propio nombre indica, el estudio de los procesos bioquímicos del cuerpo, y esta asignatura me gustó muchísimo. La estudiamos directamente de las diapositivas porque, a diferencia de las otras asignaturas que ya os he contado, que teníamos apuntes de otros años, porque hemos tenido la suerte de que el curso superior a nosotros hizo como un banco de apuntes súper bueno, y entonces no hemos tenido que currarnos nada los apuntes este año, cosa que ha sido una maravilla. Entonces, claro, pues hemos estudiado directamente de esos apuntes que teníamos. Sin embargo, yo por lo menos en bioquímica he estudiado directamente de las diapositivas de mi profesora porque estaban súper bien explicadas, estaba todo lo importante, todo lo que te tenías que saber súper bien desarrollado. Y en bioquímica tuve un primer parcial que lo tuvimos en marzo, si no recuerdo mal, y este parcial pues nada, si sacabas más de un 6 liberabas materia, y si no te ibas con todo a junio. ¿Qué me pasó a mí? Yo liberé el primer parcial sin problema, me presenté al segundo parcial solamente con esa parte y suspendí. ¿Qué pasa? Que si suspendías te ibas con toda la asignatura anual. Pero bueno, no pasa nada porque la llevé para julio y la he aprobado, me he sacado la anual además con muy buena nota, o sea que estoy súper contenta. Pero bueno, es verdad que el hecho de que te hagan un parcial para poder eliminar materia te facilita un montón las cosas. El examen constaba de 2 partes, ¿vale? Era primero un tipo test, en la que restaban los fallos, bastante largo, creo que el final fue de unas 60 preguntas aproximadamente, y luego tenías una parte a desarrollar en la que era pues explicar procesos. Y nada, la verdad que el examen era bastante asequible, es un examen que se relacionaba bastante con la materia, o sea, no eran de estos exámenes que dices tú, madre mía, me estás preguntando cosas que no me suenan. Bueno, más o menos os podéis hacer una idea de que empecé con las asignaturas del segundo cuatrimestre a finales de febrero, dejémoslo ahí, marzo, y las asignaturas me han encantado, sin duda. El segundo cuatrimestre ha sido
muy guay. En primer lugar voy a empezar con bases psicológicas, que bueno, esa asignatura, como sabéis, yo hice un año de enfermería y me la convalidaron, o sea que no tuve que cursarla. Me quedé con la nota que tuve en enfermería, que era bastante buena, o sea que estoy muy contenta. Y bueno, era una asignatura bastante guay por lo que me han dicho, pero también bastante tostón en el sentido de densa, ¿sabes? De estas de ahí hay sustancia, cosa que agradezco haberme quitado de encima, pero bueno, os la cuento para que sepáis que tendría que haberla cursada, pero que no lo hice porque me convalidaron esa asignatura. Luego empiezo por las que menos me gusta, que fue genética molecular, que he de decir que tuve una sorpresa grata con esa asignatura, porque pensaba que era esta típica asignatura que dices tú, Dios, va a acabar la carrera, no voy a aprobar esto ni de broma. Algo parecido a lo que me pasó con física médica el año pasado, pero luego sí que es verdad que me cogí el libro de Watson, el de Watson y Crick, lo del ADN, pues tiene un libro de genética molecular, y es que era calcado a lo que la profesora explicaba en clase, o sea, la asignatura, miráis el programa de la asignatura y el libro, y es que tenían hasta el mismo índice, o sea, el mismo orden y todo, y estudié de ahí, y la verdad que cuando empiezas a entender las cosas es como, Dios, tiene sentido todo. Y al final le cogí el gusto a esa asignatura, el examen me salió bastante bien. Además, la nota final del examen, si no recuerdo, era un 80% exámenes y un 20% de la nota final lo hacías con un trabajo que nos mandó a hacer y la asistencia a seminarios y prácticas y demás. Dentro de ese 80% el examen final contaba un 70% y el otro punto era de otro examen que hicimos parcialillo, pero bueno, que básicamente podéis haceros una idea de que tampoco contaba demasiado. Y pues con lo que os digo, me salió bastante bien el examen, salí bastante contenta, pero sí que es verdad que esa asignatura la estudié una semana y media antes del examen porque me parecía bastante coñazo y me costó muchísimo llevarla al día, cosa que con otras asignaturas sí que me parecía más fácil, pero es que ponerme con genética era como Dios, insufrible, hasta que descubrí lo que os cuento del libro. Os recomiendo muchísimo que si os cuesta alguna asignatura os apoyéis en libros, porque ahí está todo muy bien explicado y os podéis hacer una idea muy clara de todos los conceptos. Y bueno, ya por último, sin duda, mi asignatura favorita del año y de lo que llevo de carrera, sin duda que también he disfrutado estudiándola, lo que no está escrito, y es microbiología básica, que bueno, ha sido una pesada. Por Instagram no paraba de subir fotos porque es que era la asignatura que más he estudiado, porque era la que más me entretenía, tenía a lo mejor que estudiar otros parciales y era como microbiología, necesito estudiar, porque me motivaba simplemente el hecho de estar estudiando. Además, pensar que lo que me estaba estudiando lo iba a necesitar ya para el MIR, para la práctica clínica, que en el futuro me iba a servir, porque queréis o no, todas las asignaturas que os he dicho hasta ahora, bueno, epidemiología se puede salvar, pero son asignaturas de base, ¿vale? Son asignaturas que son importantes porque si no las entiendes no vas a entender luego la patología, pero que realmente no tienen una aplicación directa como tal. Esta asignatura ha sido como una introducción a la patología y bueno, microbiología, como su propio nombre dice, es el estudio de microorganismos, tanto bacterias, virus, hongos, protistas y parásitos, ¿vale? Y ha sido súper guay, no sé, me ha gustado muchísimo. He tenido la suerte de que mis profesores eran buenísimos, venían además directamente del hospital, eran médicos que ejercían, entonces tenerlos en clase como que me motivaba muchísimo. El examen fue, bueno, la nota realmente final de la asignatura fue casi en su totalidad, por no decir prácticamente toda, el examen que tuvimos, que fue un examen tipo test en la que restaban los fallos, creo que unas 30-40 preguntas, y bueno, pues estoy súper contenta. Sin duda microbiología es la nota más alta que he tenido este año y bueno, estoy contenta porque me lo he currado muchísimo, entonces es como, bueno, tengo el gusto de saber que mi esfuerzo ha merecido la pena. Y nada, el año que viene tengo microbiología médica, así que os contaré ya un poquito más extensamente de qué va, porque este año simplemente hemos mirado pues de las bacterias, estructura, las toxinas que producen, su clasificación y la patología un poco por encima, el tratamiento un poco por encima, pero sí que es verdad que el año que viene pues nos meteremos ya más a fondo. Y nada chicos, esto ha sido más o menos todo por hoy. He intentado enrollarme lo menos posible, pero bueno, si tenéis cualquier duda ya sabéis que podéis dejármela en comentarios. Muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Mua! Hasta la próxima.